directa relación con el ejecutor de la obra, ¿no? Ya esa historia para este escenario en que está el director frente al constructor o el constructor, perdón, el propietario frente al constructor o el constructor frente al propietario, para llegar a ese escenario, ya esa historia, el proyecto. Se supone que el proyecto ya existe, si estamos hablando de una construcción, por ejemplo. El propietario busca un constructor con su proyecto listo. Ni siquiera se lo conoce al proyectista, ni se los presenta al constructor y al proyectista. Y ahí empieza una relación directa entre propietario y constructor. Y fíjense la responsabilidad que puede tener el constructor, en este caso nosotros, de asumir ese rol, ¿no? Inclusive de vinculación con el propietario directa, donde el propietario está depositando toda la confianza de todo el proceso que hemos dicho, pirámides y piramidota, todo está depositando en una sola persona, que es el constructor. ¿Cómo no defraudar esa confianza? Hacemos de fiscales, hacemos de proyectistas, hacemos de todo, porque la interpretación del proyecto la hacemos nosotros mismos, no hay una relación, no hay una interconsulta. Todas estas son las escalas que se pueden dar en la práctica. ¿Cuál escogemos para aprender? Si todas son palabras, ¿no? Que se debe controlar al equipo de fútbol, que se debe vigilar la salud de los jugadores, que se debe coordinar con los dirigentes. ¿Qué son esas frases? Esas frases son poéticas nada más, ¿no? Son filosóficas, no son acciones. Se debe controlar. ¿Controlar qué es? Es un verbo. ¿No es cierto? Yo controlo, tú controlas el control. La cuestión es cómo, en qué magnitud, en qué medida y qué controlamos, ¿no? Controlar un vaciado de hormigón no será lo mismo que controlar la construcción de una carretera o de una autopista, no será lo mismo. Entonces yo encuentro todo este menjunje en la definición de la materia y se hace difícil concentrar las cosas en algo específico. Por eso hablo de niveles. Y cuando hablamos de niveles, también es relativo porque el contratado, en este caso alguno de ustedes, no puede exigir, ¿no?, que le den atribuciones. Debe aceptar responsabilidades, pero no puede exigir autoridad ni disponibilidad de ciertas cosas. ¿Qué queda en esta situación? ¿Qué queda? Lo único que queda a mí, que me queda a mí como docente casual de ustedes en estas circunstancias, sugerirles que aclaren bien cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus atribuciones. Y en función de eso, actuar disciplinada y rigurosamente, en función de lo que se ha definido desde el principio. Porque si no se define desde el principio, en medio camino van a aparecer muchas cosas confusas, y el que lleva las de perder siempre va a ser el contratado, no el contratante, ¿no? Entonces, como consejo eso, ¿no? Aclarar cuáles son las responsabilidades específicas y cuáles son las atribuciones específicas. Y si se encuentra incoherencia entre una cosa y otra, aclararlas desde el principio, sin hacerse al tipo o a la tipa, en el caso, no sin hacerse, porque no está buscando un trabajo y está aceptando una responsabilidad, pero respetuosamente es necesario aclarar eso, ¿verdad? Es necesario saber de qué manera uno se puede mover. Si uno es responsable del vaciado de hormigón, por ejemplo, entonces tiene que hacerse muchas preguntas, ¿no? ¿Quién va a suministrar el personal? ¿Quién va a suministrar los materiales? ¿A través de qué vía yo voy a tener contacto o comunicación con esos suministradores? ¿En qué medida puedo elegir yo al personal para determinada acción? ¿En qué medida puedo yo planificar la provisión de los insumos? ¿En qué medida puedo estar seguro de que estos van a llegar en la fecha correspondiente? ¿En qué medida qué equipos puedo disponer? ¿En qué medida puedo tener mejores equipos o contratar otros? Todas estas preguntas, fíjense que son pocas de las muchas más que podrían haber, pero tenemos el tiempo limitado. Son pertinentes, ¿no? Y estamos hablando de una acción que es el vaciado, nada más. Y en una hora pueden haber muchas acciones. Entonces, estas preguntas son pertinentes. Tampoco se podrá hacer una lista y una Biblia, ¿no? Pero por lo menos lo fundamental. ¿En qué medida puedo yo disponer del personal
¿En qué medida puedo? Los suministros son lo más importante para poder ejecutar una obra, ¿no? ¿Qué relación tengo yo con, qué autoridad tengo con la gente y con la provisión de todo lo necesario? ¿Qué relación tengo con los proveedores de servicios, los proveedores de insumos? Al final se habla de todo y de nada, ¿no? Por eso yo desde un principio siempre lo hago así, esto, confuso, y tratar de mostrarles una figura clara a ustedes es un poco difícil por la diversidad, ¿no? Entonces, primer consejo, aclarar la figura. Segundo consejo, respetar rigurosamente esto. Y como no se puede adivinar lo que va a pasar, cada que las cosas se estén desviando a algún otro lado, aclararlas, no dejar pasar. Primer, primera figura, ¿no es cierto?, en cuanto a la relación contractual con el contratante. Segunda cosa, hacer un seguimiento estricto. No importa que le hayan dicho o no le hayan dicho que haga seguimiento, pero por el bien propio y el de la obra, hacer un seguimiento escrito, no verbal, escrito. ¿Por qué? Porque el papel es una prueba, es un documento. Si mandan chat, el chat es un documento. Si mandan correo electrónico, el correo electrónico es un documento. Si mandan una carta, es un documento. Entonces tiene que estar todo escrito. ¿Para qué? Para que diga, yo pedí el cemento en tal fecha. No me contestaron hasta tal otra fecha. Yo consulté esto. Les informé de este problema en tal fecha. Entonces ese es el segundo gran consejo, tener todo escrito. Ahora dense cuenta cuál es el escenario de ejecución de un proyecto de una obra. En realidad hay dos escenarios, ¿no? En un mismo proyecto, en una misma obra. Hay dos escenarios. Uno es el escenario de nosotros para abajo, por decirlo de una manera. Es decir, todos los dependientes a través de los cuales ejecutamos las cosas. En el caso de una obra de construcción, los albañiles, los capataces, los fierristas, los carpinteros, los eléctricos, etc. Que no necesariamente son personas, ¿no? Pueden ser empresas también, ¿verdad? Entonces, de nosotros para abajo, nosotros no ponemos ni un clavo. Pero todo lo que hacen todas las personas, todos los dependientes, incluidos los choferes y toda la gente que participa en la ejecución de proyectos de la obra, dependen de nosotros, porque supuestamente somos directores. Ahí está, fíjense, ahí está el detalle de si dependen o no dependen de nosotros. Pero nos afecta absolutamente a nosotros, porque nosotros somos los responsables. Por eso es muy necesario aclarar la figura. ¿El chofer depende de mí o depende de ustedes? ¿No? Muy necesario. Todos los vínculos tienen que estar bien definidos. Y en función de eso actuará uno, porque el responsable de que todas las cosas de uno para abajo salgan bien dependen de uno, si uno es el jefe, supuestamente el jefe. Ese es el un escenario. Toda la relación escrita en lo posible, exageradamente caduco, hasta el último albañil darle por escrito, así sea un papelito, porque el papelito canta. Después va uno y le pide el papelito, ¿dónde está, maestro? El papelito que le di. Ah, aquí está. Ah, dice, número 1, revocar. Número 2, arreglar las fallas de la esquina norte. Número 3, limpiar todo después de, de haber trabajado, ¿no? Entonces ya uno sabe lo que le encargó. Recuerda lo que le encargó. Y no estoy hablando de que uno sea el que tenga que hacer todo eso. Si es que uno tiene su capataz, encargarle al capataz de que tenga un registro de las instrucciones y de las órdenes que le estoy dando yo a usted para que los otros ejecuten también. Hay una cadena, ¿no? Pero en toda esa cadena tiene que haber cierta responsabilidad, porque si no, y escrita, repito, porque de otro modo, jóvenes, ese cuento de que no, usted me dijo, algunas veces se la achacan a uno, usted me dijo, o usted no me dijo, no me dijo él, peor todavía si es con terceros, ¿no? Esa historia es todos los días cotidiana en las obras. Uno tiene que estar seguro de que lo entendieron. Y la única manera de saber que lo entendieron así, lo repito uno 3 veces, es escribiéndolo, porque ahí nadie se puede negar. ¿Ok? Entonces, ese es el un escenario, probablemente el más difícil. De eso cobramos los ingenieros, porque a veces la gente nos dice, ¿y de qué cobra usted, no? Si usted está ahí sentado, aparentemente no hace nada, ¿no?
De eso cobramos, de los dolores de cabeza, de la brega diaria y del conocimiento que nos permite saber qué se debe hacer y qué no se debe hacer. ¿Ok? Ese es el un escenario. El otro escenario es el que está fuera de la ONU, que tal vez es más importante. Ejemplo, la relación con los proveedores de materiales, los proveedores de equipos, los proveedores. ¿Qué pasa si no manejamos nada de eso y dependemos de otros? Estamos listos para la foto, ¿no? No sabemos si va a llegar el cemento, si va a llegar la arena, cuándo va a llegar, si va a llegar buena, si va a llegar regular, si va a llegar mala. Se dan cuenta, ¿no? ¿Quién va a manejar esa relación? Y si la manejamos nosotros también, tiene que ser bien documentada y con una previsión de tiempo de anticipación suficiente como para que podamos garantizar algún resultado. Y esta relación con gente que no está en la obra y que está afuera no termina con los proveedores, que ese es un mundo de cosas. Tenemos los intermediarios, nuestros cotizadores, nuestros compradores, los que van a comprar, quiero decir, porque los materiales no llegan solos, el personal no llega solo, alguien lo tiene que hacer y uno no puede hacer todo, tiene que encargar a alguien. Entonces esa vinculación también es una red que llega a los proveedores para que los proveedores nos alimenten de los insumos necesarios para la obra. Sin ellos no podemos ejecutar nada. Está la fiscalización. Es otro mundo de problemas que tenemos que atender. Somos responsables de que aprueben, de que las cosas estén correctas, de que se cumplan las especificaciones, de que se cumplan los plazos. Somos los responsables nosotros. Tenemos que tener una relación empática con los fiscales. No podemos estarnos peleando con ellos, ¿no? Y tenemos que manejar nosotros, no podemos depender de la voluntad o de las ganas de los fiscales o supervisores, ni siquiera del propietario, ¿verdad? Tenemos que saber manejar esa relación de la forma más amigable posible, pero seriamente. ¿Para qué? Para que cumplan con su parte, porque nosotros dependemos de ellos, así como dependemos de los proveedores, dependemos también de los fiscales, de los supervisores, de los propietarios, si nos aprueban, si nos dan, no nos dan. ¿De qué sirve que programemos la compra de materiales, que tengamos la autoridad de eso, si el propietario no paga lo que tenía que pagar en la fecha que tenía que pagar? Se dan cuenta, ¿no? Entonces, esa relación. La relación con los vecinos y con terceros, también, ¿no? Muy importante. De alguna manera siempre hay una relación buena o mala, mejor si es buena, con la gente que de algún modo se ve afectada por nuestro trabajo. La relación con las autoridades, inspectores, todos van a ir donde nosotros, no van a ir donde el dueño ni donde el que nos contrató, nada, toda la relación va a ser con nosotros. Los riesgos que corran los peatones, la gente, etcétera, son responsabilidad nuestra, con terceros. Fíjense cómo es complejo el asunto. ¿Dónde queda el cálculo estructural, la revisión de los diámetros, de los fierros y todo eso? No sé, ¿no? No me acuerdo dónde queda. Fíjense que es una actividad más que todo logística y administrativa. Y el director de la orquesta tiene que estar adelantado una semana antes, 15 días antes, un mes antes de que las cosas ocurran. Y todos los días tiene que sunchar y todo por escrito. Y la magnitud del asunto es proporcional a la magnitud de la obra, al tamaño del proyecto o de la obra. Todo lo que les he dicho se repite en mayor proporción de acuerdo al tamaño del proyecto. Exactamente todo lo mismo, solamente que los actores son más grandes, ¿no? Los actores, en vez de tener un capataz, tenemos 20 capataces. En vez de tener 10 obreros, tenemos, qué sé yo, 500 obreros. En vez de tener un fiscal, tenemos una empresa fiscalizadora. En vez de un propietario, tenemos el Estado o el gobierno o alguien que tiene también su equipo de gente que nos viene a molestar, en muchos casos, más que todo a molestar, en el caso de las empresas, de los contratos públicos. Ni qué decir de los contratos. Tenemos en el tercer tema, creo, hablamos de eso, de los contratos. ¿Para qué mencionar? Acá no. Pero fíjense qué relación tiene esto con los presupuestos y con el costo. Hemos visto en el contrato, por ejemplo, el tema de las garantías. Acabo de hablar de la seguridad en el pago de las cosas, por ejemplo. No existe en ninguna parte del mundo, o tal vez sí,
una cláusula en el contrato que diga que si el dueño no puso la plata que tenía que poner en la fecha adecuada, entonces el proyecto automáticamente prolonga su cronograma. Eso, eso en términos de dinero podría ser justo, pero en términos de ejecución no, ¿no? Porque ¿qué pasa si ayer tenían que pagarnos y no nos pagan? Hoy día vamos a paralizar la obra y vamos a decirles a los 100 obreros que están ahí, váyanse a su casa y vuelvan, les vamos a avisar cuándo van a volver. La obra no puede parar. Entonces, en el presupuesto deberíamos incluir un costo de financiamiento que no está previsto, porque no nos hemos comprometido a financiar la obra, ni el trato era ese, pero ocurre. Y la obra no puede parar. Yo estuve en un proyecto hace 20 años donde tenía unos 80 obreros y no nos pagaban. Un mes, 2 meses, 3 meses, empresas del Estado, ya no sabíamos qué hacer. Yo debía de plata a todos los mercados de la ciudad porque estábamos en el campo y tenían que comer todos los días las 80 personas. Debía a todos los mercados, debía a en todos los pueblitos cercanos, debía préstamos por carne, porque el trabajador sin carne no come. Y hay que aguantar hasta que paguen. ¿Dónde entra ese costo de financiamiento, ese interés, esos préstamos que uno se tiene que hacer y esas molestias por las que se tiene que pasar? ¿Dónde entran? Las garantías que piden en los contratos de la obra, garantía de buena ejecución, garantía de cumplimiento del contrato, garantía de seriedad de propuesta y otras garantías. Los seguros que piden, seguros de vida, seguros de contra accidentes, seguros contra terceros. ¿Cuánto cuesta todo eso? Y uno, por poner un ejemplo y hablar de números, que es lo que más entendemos, un proyecto de $100,000, digamos. ¿Cuánto representa todo eso? 50,000. 30, 40, 50% libremente sobre el costo de la obra. ¿De dónde lo vamos a sacar? Y no es cuestión de poner 50% más, ¿no? Porque en ese caso no sacamos la obra. Son circunstancias que tenemos que afrontar. Y fíjense que nada que ver, no estamos hablando de vaciar o de armar fierro. Estamos hablando de temas administrativos, contables y logísticos. Y eso es responsabilidad del que maneja la obra. Así sean ustedes solitos y tengan una empresa unipersonal y agarren un trabajito de hacer un par de habitaciones a su vecino, la responsabilidad es la misma. Si su vecino les tenía que dar $5,000 el 24 de febrero y cuando ustedes van a cobrar no está, viajó, va a volver en 15 días, ¿qué van a hacer? ¿Se van a enojar con él? ¿Van a paralizar la obra? ¿Sí? Estamos hablando de una obra chica, estamos hablando de $5,000, que podrían ser 50,000 o 500,000. ¿Y quién tiene que manejar y bandear todo eso? El director de obra, el ejecutor. Inclusive los jefes de uno, que son los verdaderos responsables, le van a decir, metele nomás vos, ¿no? Mientras arreglamos este asunto, ¿y cómo es metele nomás? ¿Sí? Así es, jóvenes, por eso yo recomendaba, desde que hablamos de esto y desde que escribí el texto, recomiendo que antes de hacer nada, aparte, segundo paso será negociar y averiguar cuáles son las atribuciones y responsabilidades, pero el primer paso es enterarse de todo, ¿no? ¿Quién es el dueño? ¿Cómo es el dueño? Si tiene fama de ser pagador, no ser pagador, cómo son los contratos ahí, cómo adjudican, quiénes son los que nos van a controlar, cómo es el lugar donde vamos a trabajar, hay asistencia, no hay asistencia, ¿no? Cómo es el camino, cómo es el clima, cómo es la vecindad, cómo es el contrato, qué papeles tiene, está aprobado, no está aprobado. Es una necesidad enterarse del contrato, pero muchos no quieren avisar a nadie del contrato porque algunas veces tienen sus matufias en el tema económico o sencillamente celos, ¿no? Es como cuando a uno le preguntan, ¿y cuánto ganas vos? Mucha gente no quiere avisar, ¿no? Por ciertos motivos, o porque gana mucho o porque gana poco. Entonces lo mismo pasa en los contratos, muchos de los dueños de las empresas no avisan nunca
a nadie o solo a su entorno muy cercano cuál es la realidad del contrato. Y a su director de obra que lo están contratando con aviso de periódico, menos le van a dar esa información. Entonces, ser honesto, ser sincero y decirle, bueno, señor, si usted quiere, yo no me entero de la parte económica, pero sí necesito saber el resto de las cláusulas, porque me está encargando a mí que se cumpla, me está encargando a mí. Entonces necesito saber cuáles son las condiciones, las especificaciones técnicas por completo, los planos por completo, si fuera posible los cómputos métricos, cómo voy a hacer yo 140 metros cúbicos si no estoy seguro dónde entran y por qué 140 metros cúbicos. Entonces es una responsabilidad grande, es una obligación muy importante tener lo más claras posibles las cosas, es una responsabilidad importante tener todo por escrito, con los de abajo para que a uno le cumplan y con los de arriba para que uno pueda cumplir. ¿Sí? Tener todo por escrito, todo grabado, todo certificado, etcétera. No sé si yo sé que no se puede abarcar todo, pero díganme dudas específicas. Imagínense que el próximo trabajo que está buscando. Sí, diga, diga. Su consulta es perfecta y pertinente. Y de hecho, yo casi le aseguro que eso pasa permanentemente, permanentemente pasa. No es una cosa muy extraña. Resulta que el supervisor o el fiscal suelen ser gente de confianza del propietario. Entonces, de hecho, se sienten más seguros que el contratista, más seguros, por una parte. Por otra parte, están por encima del contratista. Entonces, eso en muchos casos hay gente desubicada que se cree, ¿no? Más que los demás y que puede hacer lo que quiere. Esas cosas que son humanas, pero también son resultado de la educación, ¿no? Una persona que es educada, yo no por ser docente de ustedes voy a ser un abusivo, voy a hacer lo que quiera, voy a ser injusto, no puedo, podría, ¿no? Pero no debo. Entonces es parte de la formación, de la moral, de la ética que uno tiene, o que cualquiera tiene, no me pondré yo como ejemplo, ¿no? Pero, pero eso ocurre, ocurre. Igual hay jefes que de obra que se creen una maravilla. Yo tenía un amigo, si es que el tiempo se corta, la vamos a estirar un poquito esta. Yo tenía un amigo, muy amigo, compañero de facultad, qué sé yo, que nos tocó trabajar en un proyecto y yo lo puse a él de jefe de obra. Yo lo puse a él. Yo estaba en la ciudad, iba a visitarles al campo, era por el campo, iba a visitarles una, dos veces por semana, le encargaba todo a él. Teníamos un campamento donde dormían, comían, etcétera. Y un día, de casualidad, me entero, el comedor estaba a unos 80 metros, quizá un poco menos, 50 metros del dormitorio de los ingenieros, digamos. Yo cuando llegaba dormía allí, había el jefe de obra y otra persona más que era el administrador. Resulta que me entero yo de que el ingeniero no comía en el comedor. ¿Por qué sería? Entonces yo le pregunté, esperé un momento apropiado y le pregunté, y le dije, oye, dice que tú no vas al comedor, no compartes con los obreros. Sí, ¿cómo voy a ir con esos hediondos y cosas? Me habló así. Entonces, jóvenes, ocurren esas cosas. ¿Qué reacción tuve yo? Eso es educación, no es otra cosa, ¿no? ¿Cómo puede expresarse así de sus obreros, de la gente que está trabajando con él? Entiendo de que almuercen en otra mesa, no le estoy diciendo que vaya y los abrace. Ya, ok. Mire, yo la reacción que tuve es, lo boté. Le dije, te vas, me dijo, lo siento mucho, pero te vas. Pero ahora, ¿cómo me voy a ir? Porque era de noche. Y yo lo llamé al chofer y le dije, llévelo al ingeniero a la ciudad, déjelo en su casa y pues, lo boté, jóvenes. Nunca más he sabido de él. Se enojó conmigo. Por eso yo me acuerdo siempre de ese hecho, ¿no? Hice bien, hice mal, creo que hice bien. Creo que hice bien.
Entonces, a veces la posición nos da ciertos aires, y eso que dice su compañero de supervisores faltones, irresponsables, fiscales que quieren hacer lo que quieren manipular al director de obra, y directores de obra complacientes, ¿no? Que se prestan a eso, que le siguen la corriente, que permiten que eso ocurra. Tampoco es a pelearse, también he visto que se pelean, ¿no? Tampoco es a pelearse, porque el que pierde es el que está abajo y el constructor está bajo la autoridad del fiscal. Entonces, ¿cómo llevar esto? Fíjense cómo aquí surge la respuesta por escrito, todo por escrito. Entonces, que me dijo, que no me dijo, que todo por escrito. Señor fiscal, así sea su compañero qué sé yo, desde el kinder, señor fiscal o ingeniero fulano de tal. Les recuerdo que el día 24 debemos hacer el vaciado de la losa 4 del sector A y estamos esperando que nos apruebe las armaduras, ¿no? Y los encofrados que estarán listos pasado mañana. Firma, fulano de tal, director de obra. Es obligación del fiscal revisar los mensajes. Es obligación. No necesitamos nosotros recordarle ni decirle, hola viejo, ¿sabes qué? Te dejé una nota. Tampoco puede decir el fiscal, contéstamela, ¿no? Tampoco. Ni puede encargarle hoy al capataz, anda a anotar, dice que han puesto esta nota. Al día siguiente, señor ingeniero, aún no tengo respuesta a mi mensaje del día de ayer. Le insisto, por favor, para no tener ningún retraso. Siempre educadamente, respetuosamente, manteniendo las posiciones. Al tercer día, señor ingeniero, hoy nos toca vaciar. Dirá usted qué vamos a hacer. Vamos a esperar hasta las 6 de la tarde y si no tengo respuesta me voy a ver obligado a realizar el vaciado para no atrasar el cronograma. Está cumpliendo con su obligación y está dejando certificación de que así es. Y no deje espacios. En las obras dejan espacios para que cuando el fiscal aparezca llene las respuestas. ¿Cómo es posible? Eso se llama complicidad. No se deja espacios, pues tiene que ser continuo. Si deja espacios, va a venir el otro de aquí una semana y va a llenar ahí. Y listo, se salvó. Como los que cuando se firmaba en la universidad dejaban, ¿no? Espacios para que vengan a firmar los faltones. 3 días después. No puede ser así, ¿no? Entonces, fíjense, mucho depende de la actitud y uno no está peleando, uno no es maleducado, no le está desafiando, nada, está cumpliendo con su obligación. El día de mañana cuando le diga, ¿por qué vació si no estaba autorizado? Aquí está, yo pedí, esta es mi obligación, aquí en el contrato dice que yo tengo que pedir permiso, no, pero yo no puedo retrasar la obra. ¿No? Correcto, ¿no? Por eso es importante escribir, jóvenes, dense cuenta. Lo mismo que estoy describiendo del director de obra y fiscal se puede hacer a cualquier otro nivel. Así sea presidente qué sé yo, de IEPFB, el que autoriza, igualito, y si le mandé una carta en tal fecha, y le mandé otra carta, y le mandé otra carta, y no hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Estamos cumpliendo con lo que debemos hacer. Muchas veces trae consecuencias, sí, trae consecuencias, porque la obra de todos modos se atrasó, porque si la aprobación era oportuna, no hubiéramos podido hacerlo mejor, etcétera, pero hay que recalcar esas cosas, sin ser muy ampuloso, tampoco es difícil, ¿no? Hay que practicar y hay que aprender, porque después parece una telenovela, ¿no? Una radionovela cuando uno lee todo eso se ríe, algunas veces se hacen discusiones fuertes, ¿no? No se olvide que yo ya le contesté y usted no hizo caso en tal fecha, ¿no? Se vuelve algunas veces una cosa un poco áspera, pero hay que mantenerse de pie y hay que mantener, porque eso es un respaldo. Y el que lleva las de perder es el director de obra. El director de obra, como se dice en alguna parte en el texto, se va a cortar cualquier rato, es el que lleva las de perder. Y por lo tanto es el que, si no hay libro de órdenes, haga un libro de órdenes, compre un cuadernito empastado con pulso, con manuscrita, con su propia letra, escriba y haga el libro de órdenes. Ya si el fiscal contesta, no contesta, es su problema, su responsabilidad.
por mucho que tengamos esa actitud correcta, porque es una actitud correcta y además muy responsable, porque todo lo que escribimos también puede estar en contra nuestra, ¿no? Si nuestra obligación era avisar 3 días antes y estamos avisando un día antes, ya metimos la pata también, es responsabilidad nuestra. O sea, es una prueba a favor y en contra también, por eso podemos ser responsables. Pero qué mejor que haya un medio de autocontrolarnos, ¿no? Es lo mejor. Que si yo nunca debemos evadir el autocontrol o los mecanismos para que las cosas nos salgan mejor, porque somos humanos, de repente tenemos flojera, somos faltones, qué sé yo. En fin, les decía que esta actitud tampoco va a tener ningún sentido si las cosas no son válidas, ¿no? ¿De qué sirve que yo llene un libro que es mi diario y nadie lo lea y después me lo llevo a mi casa y para qué me sirve? ¿Verdad? Entonces, es muy importante al principio, si hay libro de órdenes, a insistir a que haya, ¿no? Si no hay libro de órdenes, hacer un libro de órdenes, decirle al dueño, explicarle, esto es importante. Entonces, está de acuerdo, sí, que estén de acuerdo para que tenga valor. Y escribir que estamos de acuerdo, ya que no hay un contrato, estamos de acuerdo en el presente libro de órdenes, en tal fecha firmamos a continuación, ¿no? Un documento, tomo uno, tomo dos, tomo tres, toda la historia, jóvenes. Importante. Pasan cosas. Una vez un ingeniero muy amigo, muy conocido en la universidad, resulta que hizo un proyecto muy difícil, medio chico nomás, chico. El dueño, que lo había contratado a él, me contactó, no sé de cómo, y me dijo que yo sea su fiscal. Su fiscal. Entonces yo acepté, fui a la obra, y lo primero que hice fue abrir un libro de orden, tal como les estoy diciendo, o sea, no me inventé nada ahora, ¿no? Abrí el libro de órdenes, puse el libro de órdenes y un día de esos aparece este ingeniero amigo, aparece en la obra y nos encontramos. Oh, ¿qué tal, viejo? ¿Cómo va? Un saludo, ¿no? ¿Estás aquí? Sí, estoy. Y le digo yo, en algún momento le digo, ingeniero, le quería pedir, por favor, que cualquier cosita en relación al proyecto y cualquier duda que tengamos, se la voy a hacer conocer con este libro. Fíjese que no tenía nada que ver con el libro era para entre yo y los contratistas de la obra, no era con el proyectista, pero le pedí amablemente como una cooperación, pero no esperaba su reacción, jóvenes, como les va a pasar a ustedes posiblemente. Se enojó. ¿Cómo es posible? Me dijo, ¿para qué estás haciendo eso? No hagas, no, no, son burreras, no nos conviene, me dijo, ¿para qué estás haciendo? Yo no esperaba esa reacción, joven. A los ingenieros no les gusta que haya libro de órdenes, que haya informes escritos, no les gusta que haya protocolos. ¿Por qué creen que no nos gusta? Bueno, a nadie le gusta que le estén controlando, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestros errores se tapen, para que nuestra irresponsabilidad se admita, para que, ¿no? Para que no cumplamos con nuestras obligaciones, para que no haya seriedad, para que no haya formalidad, para que no hayan pruebas. Se enojó. O sea que directamente yo no contaba con su cooperación en ese sentido. Y tuve que hacer mi rol sin su ayuda. Y eso que era mi amigo, conocido y todo. ¿Ah? Colega. Entonces, estas circunstancias y muchas otras se dan. Yo les contaría un montón de cosas, ¿no? Por eso, más que basarme en los libros y en lo que dice los reglamentos y las cosas, como se habrán dado cuenta en esta sesión, yo prefiero hablarles de la realidad, de lo que pasa en la realidad. Y que se la van a topar también ustedes, se la van a topar. ¿Algún otro comentario, jóvenes? ¿Alguna cosa que tengan? Libro de órdenes, no sé, ¿qué? Los contratos es tema tan diverso, ¿no? Porque cada contratante pone sus reglas, cada contratante. Los contratos con el Estado, si no son con muñeca y con coima, son muy peligrosos, ¿no? Porque los más irresponsables que pueden existir entre fiscales, encargados y todos son los empleados públicos, ¿no? Por razones obvias, por razones obvias. Le pagan un sueldo, sabe Dios por qué,
y sabe Dios cuánto, y sabe Dios si serán ingenieros, si serán calificados, etcétera, sabe Dios, ¿verdad? Y hacen lo que quieren, y quieren sacar plata, lo extorsionan al dependiente, o en este caso al director de obra, le extorsionan a las empresas constructoras, ¿no? Una vez, yo muy joven, me encontré con un ingeniero amigo, que era mayor él, en relación a mí, obviamente, y resulta que ambos conocíamos a una persona en común, y esa persona resultó ser su fiscal, y él estaba haciendo unos trabajos, y nos pusimos a charlar ahí, y le dije, bueno, nos dijimos, hablamos de esa persona, resulta que era el fiscal de él, y él se rió, y me dijo, sí, es él, fulano, imagínate, me dijo, no, no, no en esas palabras, seguramente, pero imagínate, me dijo que él gana, por decir una cifra, 2.000 pesos, ¿no? Y yo le ofrecí 4, listo, ¿no? ¿Para qué? Para estar tranquilo en la obra. Cuidado con esos jóvenes, ¿no? Cuando estén trabajando van a ganar poco. Pero eso no quiere decir que se vendan tan fácilmente, ¿no? Ya sea como directores de obra, ya sea como fiscales. Hay de todo en este mundo, ¿no? Y en esta tierra peor todavía. Por eso somos los primeros en tecnología, en ciencia y en, ¿no es cierto?, y en progreso. Así son las cosas. Lo importante es que uno cumpla. Entonces, si yo hago todo lo que debo hacer, tengo todo documentado, envío mis informes como los debo informar, como debe ser la verdad. Tengo muchas cosas para contarles. Ahorita se me viene otra. Si se animan, me escuchan rápidamente. Yo era fiscal de un proyecto con más de 1.000 viviendas. Salió el periódico, presenté mi nombre y me eligieron a mí. $100.000 era mi contrato. $100.000. Yo era fiscal de la obra. Cuando entré, el primer día que fui, me presentaron 8 ingenieros y arquitectos en los encargados de la obra. Mucho gusto, uno por uno me presentaron, este es el fiscal, muy bien. Empezó la obra, todo muy bien, tratando de ser buenos amigos. Yo cumpliendo mi obligación, me dieron una oficina, yo hacía lo que tenía que hacer. Y llegó un momento en que la obra se paralizó. ¿Por qué? Porque yo no aprobaba las cosas que estaban mal. Entonces me hablaban, me decían que por favor, que apruebe, que la obra se está atrasando, que primero ellos, después otros, después sus jefes, después los contratistas que habían invertido mucho dinero y no sé qué, que por favor. Tenía como era obra del Estado. Ellos tenían contactos con el gobierno y les habían dado la obra porque, ya saben. Entonces, como no pudieron, digamos, convencerme de que yo haga las cosas mal y realmente la obra estaba semi paralizándose, todo por el capricho de no corregir las cosas que yo les había observado, que además eran correctas y sencillas, porque no estamos hablando de una obra, una autopista, ¿no? Viviendas sociales fáciles de hacer, sencillas, ¿no? Sin mayores complicaciones, necesidad de voluntad y nada más. Pero ellos tenían otros planes, ¿no? Ellos el dinero que recibían lo gastaban en otras cosas y hacían escasear en la obra, y por eso la obra andaba apenas, ¿no? Y mermaban los recursos y entonces mermaba la calidad también. Y yo cumplí mi obligación. Entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron en contacto con La Paz. Llegó el presidente de la entidad contratante a hacer sus cosas, llegó de La Paz aquí, y me citó a mí a una reunión. Fíjense que yo era un fiscalillo. Me citó a una reunión y tuvimos una reunión cara a cara, él, yo y el presidente. Me dijo, ingeniero, ya sabemos que usted es incorruptible. Me lo dijo así en mi cara. Yo nunca hubiera hablado de corrupción, ni positiva ni negativa, ¿no? Me dijo, ingeniero, le hago una propuesta. Ya que no podemos resolver este problemita. Le vamos a pagar todo lo que se le debe en proporción a la obra hasta donde se debería haber avanzado. Fíjense, eso ya estaba mal, ¿no? Que debería ser hasta donde se avanzó. Pero como yo no tenía la culpa de que no se hubiera avanzado hasta donde se debería, me dijo, le vamos a pagar hasta donde se debería avanzado la fecha, y yo le voy a ofrecer otro proyecto que tenemos acá, similar, donde le vamos a pagar $3.500 mensual.
me parece bien, cómo sería, y le vamos a reconocer todo lo que es en este proyecto, para que no haya inconvenientes, ¿no? Ya saben cómo se las charlan, ¿no? ¿Para qué me va a hacer mala sangre? Yo cumplí con todo. No me estaban pagando de más, no me estaban comprando, me estaban ofreciendo algo a cambio, porque no era justo que me saquen, pero de esa manera diplomática me cambiaron de proyecto. Cuando yo fui al otro proyecto, que era otro proyecto un poquito más grande todavía, creo que eran 1.500 viviendas, pero ya estaba ese proyecto estructurado, ya tenía sus fiscales y todo, a mí me pusieron de yapa para salir de mí, ¿no? Cuando yo llegué a ese proyecto me presentaron los fiscales eran tres, dos arquitectos y un ingeniero. Y yo estaba ahí de yapa. Muchos se habrán preguntado, ¿y para qué viene este? ¿No? A media obra, ya habían pasado 6 meses, 8 meses de la obra. Cuando, cuando llego yo, me dicen los fiscales, yo les pregunto, tímidamente, ¿no? Porque el nuevo siempre es más tímido, les pregunto, ¿y dónde es la oficina de fiscalización? No, no tenemos oficina. Me dicen, vení acá, acá trabajamos. Y era en la oficina del constructor, donde ellos tenían dos, tres escritorios disponibles. Ya, desde ahí estaba mal la cosa, ¿no? Porque cómo puede estar el policía junto con el sospechoso, ¿no es cierto? No pueden compartir el mismo ambiente, las mismas cosas, tienen que tener cierta privacidad para ejercer su trabajo, si son fiscales. Entonces, lo primero que me pareció raro, ¿no? Y ellos entraban a la oficina del constructor como si fuera su casa. O sea, les saludaban, no, arquitecto, pase, tome el asiento, que necesito un cafecito. Ya me pareció extraña la cosa. Muy bien, me tengo que adaptar, yo no voy a cambiar nada, soy el recién llegado, hago mi trabajo desde el día siguiente. Voy a verificar, me dan los papeles, todo lo que tengo que hacer, voy a verificar la calidad de las cosas y veo que mis colegas no aparecían ninguno, no hacían su trabajo. No, yo hacía el mío, cada día iba, empecé a familiarizarme con las cosas, observar, anotar, y teníamos que presentar un informe cada 15 días, de acuerdo a lo que se estilaba en esa obra. Cuando ya se acercaban los 15 días, entonces yo les pregunto a los colegas y les digo, ¿cómo vamos a hacer el informe para que más o menos sea un informe, ¿no? De lo que estamos observando y todo eso. Me dicen, fíjense, no te preocupes, el día que tengamos que pasar el informe te lo van a llevar a tu casa o a tu oficina, o si no venís aquí para que lo firmes. Lo vamos a firmar también nosotros, ya va a estar firmado, o los firman los primeros, no importa, ellos lo hacen, el informe. Imagínense, la constructora hacía el informe, con fotos, con todo. Y les llevaba, ni siquiera iban ellos a firmar a la obra, les llevaba a su casa, a su oficina, cada uno para que firme, y ya está listo el informe, firmaban ellos el informe, el mismo informe para cada uno. Por más amigo que uno quiera ser, por más buena gente que uno quiera ser, por más amable que uno pueda ser, hay ciertas cosas que uno no puede hacer, ¿no? Entonces yo les dije, miren, que voy a hacer mi informe aparte. Y hice mi informe aparte. O sea, desde ahí ya uno no lo quiere, ¿no? O sea, no es uno, como dice, que le guste a todos, ¿no? Pero me siento tranquilo porque hice lo que debía. Empecé a observar una serie de cosas, los agregados del color café, porque eran llenos de tierra y de barro, y así los usaban durante toda la obra y nunca hubo ningún problema según ellos. Yo lo observé, lo anoté, nunca me hicieron caso, porque ya saben cómo se manejan estas obras, pero yo cumplí conmigo, hice lo que debía hacer, cobré por lo que debía cobrar, iba hacia hacer mi trabajo y listo, no necesité oficina, ni necesité nada, y se quedaron como amigos, pero amigos seguramente de lejitos conmigo, ¿no? Yo no con ellos porque no me hicieron nada, pero seguramente yo con ellos sí. Creo que estas cosas ilustran más que hablar así en general, ¿no? Las cosas con las que uno se puede enfrentar. ¿Alguna otra cosita, jóvenes, que quisieran curiosear?
El libro de órdenes es el registro de la historia de la obra. O sea que se supone que un evento tan importante y tan grande como cambiar contratista, por ejemplo, o cambiar fiscal, también podría ocurrir. Tiene que estar asentado en el libro por la otra parte, supuestamente, ¿no? Porque el propio votado de repente no tiene ganas de anotar, pero la contraparte tiene que anotar, tiene que estar registrado todo, ¿no? Todo. Lo más importante en las obras jóvenes, por más que no nos guste, es el protocolo. Por algo se inventó el protocolo. No nos gusta, quisiéramos trabajar a libertad y no estar en esas burreras, ¿no? Como dijo ese colega que me conté, pero es necesario. El tiempo lo demuestra. Y no importa qué tan grande sea la obra, cuando hablamos de libro de órdenes, parece que estamos hablando de un documento que escribe el uno y escribe el otro, dos personas, pero las obras grandes no son dos personas, ¿no? Es una empresa con otra empresa y puede no ser un libro manuscrito, puede ser correos electrónicos, puede ser, pero existen protocolos. Existen secretarias también que escriben, ¿no? Las cartas, no es el ingeniero que está escribiendo ahí a su nombre, son cartas documentadas, fechadas, con un con número de documento, con hora, cuando se la entrega, igual que en cualquier entidad, sellan, recibido a tal hora, tal día, ¿no? todo todo este protocolo administrativo, toda esta burocracia en las obras grandes se complica, obviamente. Y existen niveles, ¿no? Fiscal número 4 con director encargado número 4 ya no será director de obra, ¿no? Será subdirector, ¿no? Por niveles, ¿no? Cómo se comunican unos con otros por niveles. En el nivel más bajo hay una forma de comunicarse, en el siguiente nivel otra forma, en el siguiente nivel otra forma, y hasta llegar a la cabeza. Y obviamente que todo está concatenado, ¿no? No puede ser que en un nivel se diga una cosa y en el otro nivel se haga otra, no puede ser, ¿no? Las cosas van de arriba para abajo, cuando se complican se cambia de nivel, ¿no? Para el nivel superior, cuando un problema no lo pueden resolver por falta de atribuciones o de autoridad o que dependen de otros, entonces pasa al siguiente nivel, ese problema y así sucesivamente. Se supone que en los niveles más altos se están tratando los problemas más grandes, ¿no? Pero igualito tiene que haber documentación, tiene que haber cartas, no es hablar, ¿no? En una reunión hablar, ah, ya, ok, quedamos en eso y listo, no es así. Se hacen actas de la reunión donde se firman todos los presentes, no puede estar ausente alguien que es indispensable, tienen que cumplir con sus obligaciones, todos ganan dinero, todos tienen un cargo, todos tienen una responsabilidad. Y a veces hay que bregar mucho, como les decía, con autoridades y con personas totalmente irresponsables, corruptas y todo, particularmente en cosas del Estado, ¿no es cierto? Que además lo extorsionan, lo presionan, en fin, cosas, ¿no? Y cuando uno es más joven es más vulnerable, ¿no? Eso es cierto, más vulnerable en el sentido de que no va a ser el jefe máximo. Normalmente es así, ¿no? Aunque hoy en día de todo se ve, ¿no? A las culturas más importantes en el mundo, por lo menos son así, ¿no? Se respeta y se jerarquiza la experiencia, el conocimiento, la trayectoria de las personas para cargos que son igualmente importantes. No quiere decir que un joven no tenga la capacidad, pero no, probablemente no tiene el trayecto como para poder resolver ciertas cosas que a veces se presentan en el camino porque todavía no ha recorrido ese camino. ¿Comprende, no? No es cuestión de edad precisamente. Hay personas que somos mayores, pero que nunca hemos sido responsables, nunca hemos estado en proyectos serios, nunca hemos visto nada y siempre hemos hecho lo que nos ha parecido, o siempre nos hemos manejado con coimas, o siempre hemos estado en ese ambiente donde las cosas se salen por la ventana, no por la puerta, se sacan por la ventana, entonces estamos acostumbrados a eso y lo primero que vamos a querer hacer, como ese ingeniero que les conté, que le ofreció el doble de sueldo a su fiscal, y lo primero que vamos a hacer es tratar de manejarlo de esa manera, ¿no? Un joven tiene que estar en guardia, no porque tenga que pelearse, sino porque por la manera como le va a afectar esa realidad que está viviendo. No es su culpa, pero de qué manera le va a afectar. ¿Le va a afectar positivamente o le va a afectar negativamente? Cada uno toma su decisión, ¿no? Y al cabo de 10 años se va a dar cuenta de que el camino eligió, si eligió el correcto o eligió el otro. Probablemente si eligió el otro va a estar gozando de mayores beneficios, entre comillas, beneficios.
Pero en 20 años la cosa se invierte un poco, ¿no? Porque la persona que tiene cierta trayectoria o ciertos méritos, entre comillas, en un país en que los méritos casi no valen, pero se dará la oportunidad en que le digan a un ingeniero, queremos que usted sea el encargado del proyecto, ¿no? Es muy feo hablar de un total, ya es la última sesión, me criticarán ustedes, pero yo hace un año atrás recibí una llamada una mañana telefónica a mi celular y dijo, mire, estoy hablándole en representación de fulano y de sultano y de tal pelengano y nos han dado su nombre. No sé si estoy haciendo bien al decir esto, pero bueno, ahí va. Y me dijeron, queremos que usted se haga cargo de la construcción del Viru lo que se llama, la ampliación es el que quieren hacer, ¿no? Así de un rato para otro. ¿Por qué será? No sé. Eh, yo les dije, dígame, es necesario que yo permanezca todo el tiempo allá, claro, es necesario. Entonces, mire, no debe ser perderle mucho tiempo, yo le agradezco mucho, pero es algo que yo no puedo hacer. Si hay alguna manera de que yo, ¿verdad? De otro modo colaborarles, adelante, ¿no? Bueno, gracias, chao, chao, nunca más supe nada, ¿verdad? Pero a veces pasan ese tipo de cosas que uno no sabe por qué, ¿no? No me estoy queriendo poner en ninguna situación, pero por algo será, no sé. Es decir, las cosas buenas a veces tardan en llegar, ¿no? Claro, no son rápidas. Y el joven siempre es impaciente, ¿no? No quiere pasar por el camino largo. Jóvenes, alguna otra cosa, no se olviden, tenemos examen pronto, prepárense, es para ustedes el aprendizaje, no será siempre el examen como ustedes desean, el examen es examen, al final vamos a sacar todo lo que se pueda positivamente, es una experiencia más, prepárense, es el único camino, no apuesten a que van a copiar ese rato, etcétera, déjense de esas burreras, ¿no? De eso estamos hablando, justamente. Y bueno, cualquier consulta, cualquier cosa, o en este momento o por el WhatsApp en los días que quedan. He visto algunos exámenes ya del primer parcial y lastimosamente siempre hay algunos que intentan copiar y esas mujeres, ¿no? Pero bueno, así es la realidad. ¿Algún otro comentario, jóvenes, antes de cortar esto? Nada. Bueno, ok, gracias.